nuevamente estamos junto a todos ustedes, disfrutando de esta serie de devocionales de la palabra de Dios. Hoy hemos llegado al último mensaje de esta semana, de la serie que lleva por título ¿Estoy alegre cuando paso por pruebas? El verso de oración hoy lo encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 13. Vamos a orar la versión King James actualizada. Los invitamos a disfrutar este versículo, leyéndolo con mucha oración y también en el Espíritu. Y preparar, amén, y preparar caminos rectos para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino, por el contrario, sea sanado. Señor Jesús, oramos, Señor, en este día y clamamos a ti, que usted prepare estos caminos, si nosotros queremos andar por estos caminos rectos para nuestros pies. Oramos y clamamos que no queremos desviarnos de estos caminos. El único camino al Padre es usted, Señor Jesús. Usted es el camino, la verdad y también la vida. Queremos caminar firmes por este camino recto y no desviarnos jamás. Gracias por darnos su palabra una vez más. Rogamos que esta palabra haga cabida en nuestros corazones, que nunca salga de nosotros, porque esta palabra nos lleva al reino, nos lleva a reinar con usted. Amén. Hoy presentamos: el tamaño de la perseverancia debe ser igual al de la tribulación. Amados hermanos, ayer veíamos que la alegría en la prueba es una respuesta de aprobación de la fe. Eso significa que no es que quedo alegre por causa de la aprobación, mas al saber que Dios está ahora testando mi fe, es el momento de yo usar mi fe para ganar más fe. Nosotros sabemos que Dios ahora está aprobando nuestra fe, ahora en este mismo momento, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a hacer, querido hermano? Pues vamos a usar la fe, nuestra fe. Ahora es el momento de ganar más de la palabra de Dios para fortalecernos. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 4, en la versión de King James. Es la perseverancia que debe tener plena acción, a fin de que seáis perfeccionados y completos, sin que os falte virtud alguna. Entonces, miremos aquí la importancia de la perseverancia, porque si tienes perseverancia, allanarás el camino para que Dios obre en ti, como también obra en mí. ¿No es verdad? Para que seamos perfeccionados y completos, sin que nos falte virtud alguna. Vamos a dejar que la perseverancia trabaje en nosotros para que seamos perfeccionados. La perseverancia tiene que tener el tamaño de la tribulación. ¿Pueden comprender esto, queridos hermanos? Miremos, si tu tribulación es grande, la perseverancia debe ser aún grande. Si la tribulación es pequeña, también la perseverancia debe ser pequeña. Así debe ser todo del mismo tamaño. Lo importante
es que la perseverancia no puede faltar. Ahora lo que necesitamos ver es que en medio de la tribulación es que también ganamos mucha experiencia con el Señor. Vamos ahora a echar un vistazo al capítulo de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Vamos a leer también en la versión de King James actualizada. Por tanto, nosotros también, considerando que estamos rodeados por tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos envuelve, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, debemos correr con perseverancia esta carrera, ¿no es verdad? Verso 2. Puesto los ojos fijamente en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque yo preciso de la fe. Usted necesita de la fe. ¿Para qué? Según este versículo, la necesito para correr la carrera. Continuemos. Puestos los ojos fijamente en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Aleluya! Queridos hermanos, queridas hermanas, el Señor sufrió, y sufrió mucho, ¿no es verdad? El Señor soportó la cruz, soportó el desprecio y también la vergüenza. Todo lo que Él pasó, lo soportó. Mas, ¿por qué Él pasó por todo esto? Según esta palabra, lo hizo por el júbilo que se le había propuesto, por lo que Él iba a recibir. Y al final, se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos al versículo 3. Reflexiona profundamente acerca de aquel que sufrió tamaña oposición de pecadores contra su propia persona, para que no os fatiguéis y tampoco os desaniméis. Señor Jesús, algunas veces quedamos muy cansados, ¿no es cierto? Y la gente se desanima y dice, hasta aquí llego, no voy a continuar, yo voy a parar con todo. Mas, queridos hermanos, queridos oyentes, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que leíamos recién en la versión de King James del verso 3? Dice, reflexiona profundamente. Piense en el Señor, que Él sufrió tamaña oposición de pecadores contra su propia persona. Si usted piensa en el Señor, en lo que Él sufrió, usted no va a quedar más cansado, ni usted se va a desanimar con facilidad, no se va a desanimar más. Hermanos, hermanas, podemos ver aquí cuál es el camino que el Señor nos está abriendo para que continuemos corriendo en este fin de los tiempos. El Señor ya está a las puertas, no podemos desanimarnos ahora, mucho menos retroceder. Tenemos que confiar, ser perseverantes. Hebreos capítulo 12, verso 12 al 13. Dice, por lo cual, fortalecer las manos enflaquecidas y las rodillas paralizadas, y preparar caminos rectos para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino,
sino por el contrario, sea curado, sea sanado. Entonces, queridos hermanos, aquí nos muestra cómo debemos avanzar. No solo se nos muestra el camino, sino también la manera de caminar. ¿Cuál es el camino? Pues son los caminos rectos del Señor, según su palabra santa. Y también la manera de caminar. No es caminar de una manera manca o ir cojeando, como decía el versículo, sino que debemos caminar de una manera firme, porque tienes fe en el Señor, tienes fe en lo que dice la palabra de Dios. Y aquí también dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino por el contrario, el hermano sea sanado. Esperamos que los hermanos entiendan lo que aquí estamos viendo en la palabra de Dios. Cuando aquí se habla de ser manco o de ser cojo, ¿a qué se refiere? Si usted es manco o cojo, el caminar, su caminar, paso a paso, se va desviando. Así es que paso a paso te vas desviando del camino, porque los pasos no son iguales. Una pierna no es igual a la otra, y así te extravías del camino. Una pierna da un paso más largo y la otra da un paso más corto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no podrás caminar recto, sino que te desviarás del camino. Oramos y clamamos al Señor y también rogamos. Recuerden, hermanos, esto lo tenemos que ver de manera espiritual y no física. Que el Señor nos libre en el fin de los tiempos, de ser aquellos cojos que no pueden caminar de una manera recta, de una manera correcta. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros con esta palabra. Precisamos de la palabra de Dios, necesitamos de la fe y necesito también de la perseverancia. Así y solo así, amados hermanos, con este fundamento en la palabra, si usted penetra en estos versículos, se sumerge en ellos para comerlos, disfrutarlos, tú mirarás tu tribulación desde una perspectiva diferente. Usted va a entender y comprender por qué es que Santiago habló respecto de quedar alegres cuando pasamos por pruebas. No es por causa de los problemas, sino porque tu fe está siendo testeada y esa prueba va a producir algo maravilloso. ¡Aleluya! Esperamos que todos los hermanos puedan comprender este mensaje. Vamos a dar un último ejemplo. Yo sé que todos tienen miedo al examen práctico vehicular, ¿no es cierto? Para sacar la licencia de conducir, ¿no es verdad? Mas todo el mundo tiene que tomar ese examen de ingreso y también tiene que aprobarlo por completo. Ahora, ¿concuerdan conmigo? ¿Cómo es que es esto? Hay hermanas que tienen que hacer este examen vehicular. Díganme las hermanas, ¿tienen miedo o no tienen miedo? Pues yo sé que sí tienen miedo, porque hay muchos pedidos, sí, tenemos muchos pedidos de oración de las hermanas. Los hermanos no tanto, pero las hermanas sí. Por favor, hermanos, oren por mí, porque tengo que pasar por ese examen práctico de test de conducir. Colóquenme en sus oraciones. Y ya me duele el estómago solo de pensar en hacer ese examen. Da miedo, ¿verdad? Da miedo, mas hay que hacerlo, porque tú sabes que luego de aprobar el examen, ¡wow!
¡Qué libertad más maravillosa! Ahora va a tener la oportunidad de conducir libremente y aprobadas. Espero que todos los hermanos puedan comprender que necesitamos ser aprobados para saber cuánta es la fe que tenemos realmente del Señor en nuestras vidas. Alabado sea Dios por la palabra de esta semana. Le amamos, le adoramos, porque es el que nos está hablando. Es por eso es que cada día necesitamos ser probados y probadas. Y necesitamos estar alegres y confiados en el Señor, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Vamos a reinar con Él. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la alegría venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Aleluya! Romanos capítulo 8, versículo 18. Amados hermanos, creamos, usemos nuestra fe en la palabra de Dios. Esta palabra ha de mudar, ha de cambiar completamente nuestras vidas. Que el Señor nos dé espíritu de revelación y de sabiduría para recibir y practicar todo lo que hemos visto esta semana. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios estén con todos ustedes. Amén.